Ahora sí estamos grabando. A todos que van ingresando, buenos días. Y vamos a más una clase de metodología de la investigación. Déjame colocar la presentación aquí. Ahí está. Bueno, les recuerdo, les pido que por favor cualquier duda hagan por chat, pero les aviso que mientras hago la presentación no tengo acceso al chat, ¿ya? Entonces, que me pueden hacer la pregunta y después vamos conversando. Yo intento después de la presentación responder la pregunta, ¿ya? Entonces, bueno, hoy día, conforme la calendarización, nosotros vamos a iniciar el método científico, iniciando con la identificación del problema y la argumentación. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase de hoy? Será analizar la forma de identificar un problema, presentar una resolución, una solución de este problema y también los distintos argumentos filosóficos. Los resultados esperados a partir de esta clase para que después alcanzamos los resultados de aprendizaje esperados para la asignatura será entender los distintos argumentos para fundamentar la propuesta de resolución del problema. ¿Ya? La idea hoy es entender los principales argumentos y entender cómo identificar un problema. ¿Ya? Entonces, esa es la clase de hoy. Antes, déjame preguntar, ¿todos están viendo la diapositiva, la presentación? Me pueden escribir en el chat, que ahí estoy viendo el chat. Ya, perfecto. Entonces, bueno, yo voy a dar continuidad a la clase. Entonces, bueno. Bueno, antes de presentar la argumentación y hasta mismo la propuesta de solución, hay que identificar un problema. Y hay que saber que los proyectos tienen problemas, ya todos. ¿Ya? Aquí les presento un muy conocido que sería la Torre de Pisa. Como pueden observar, era un edificio que está localizado en Italia y tiene una inclinación, no recuerdo muy bien cuánto es la inclinación, creo que era como 9 grados, ¿ya? Pero hay una inclinación de este edificio, ¿ya? Es un edificio muy antiguo y como se puede notar, a principio el proyecto no prevía esta inclinación, ¿ya? Entonces resultó en un problema que es súper, digamos, fácil de identificar. Y bueno, cuando vemos un edificio de esta forma, aparecen muchas preguntas, ¿ya? Y las preguntas es por qué pasó para ocurrir eso, quién fue el responsable para que una obra, una estructura, un edificio de esta magnitud resulte en una inclinación tan grande. ¿Por qué se ocurrió eso, cierto? O entonces, ¿para qué? Si fue algo proposital, ¿para qué hacer un edificio inclinado? ¿Cómo? ¿Cuándo empezó? ¿Dónde? ¿Con qué fue construido para ocurrir eso? Y hasta mismo cuánto se gastó, cuánto tiempo se demoró, por qué no se finalizaron. Bueno, surgen muchas preguntas, ¿ya? Y esas son las preguntas que tenemos que hacer cuando identificamos un problema. Bueno, para saber un poquito más sobre la Torre de Pisa, ¿ya? La construcción del primer piso es un edificio muy antiguo. Comenzó el 9 de agosto de 1173. ¿Ya? Tenemos casi 900 años, como 840 años de este edificio. ¿Ya? Y la torre comenzó a inclinarse después de la progresión de la construcción hacia el tercer piso. Y eso en 1178. Entonces hace tiempo que se está inclinado. Y la torre no tiene solo 3 pisos, tiene más. O sea, la construcción continuó. ¿Ya? Y eso se debió, entonces, ¿por qué se empezó a inclinarse el edificio?
Se debió a una fundación de meros 3 metros sobre un subsuelo débil e inestable. Un proyecto que falló desde el principio. Entonces los proyectos tienen problema. ¿Ya? Entonces, este fue un edificio que a principio no tuvo suceso, digamos, no tuvo éxito desde el principio. Fue un proyecto fallo. Bueno, la pregunta que nosotros hacemos hoy día es ¿por qué continúa entonces el edificio inclinado, mismo después de más de 800 años, casi 900 años desde su inicio de construcción y hasta mismo desde el inicio de inclinarse? ¿Ya? Entonces, bueno, según el profesor Milonak de la Universidad de Bristol, ingeniero experto en sísmico y geotecnia, en sismo, disculpe. Igual Italia tiene mucho sismo también. Irónicamente, sus palabras, el mismo suelo que causó la inclinación de la torre y la llevó al borde del colapso, puede decirse ahora que le ha ayudado a superar los episodios sísmicos. Entonces, esa es una justificativa. Lo que fue el problema hoy día es la solución para que, por ejemplo, el edificio que tiene una inclinación no se desave, no caiga por completo. ¿Ya? Igual hay un montón de ingeniería y física por detrás para que se mantenga el edificio parado mismo con tanta inclinación. ¿Ya? Y eso sale de la física básica, recuerden, del centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, basado, solo para que tengan conocimiento de cómo la torre de Pisa hoy día se mantiene en pie, mantiene parada mismo con la inclinación. Bueno, ¿qué hacer cuando encontramos un problema, no de la magnitud como de la torre de Pisa, pero en los proyectos que hacemos día a día? ¿Ya? Bueno, hay que buscar soluciones de problemas técnicos. Déjame puntero, pluma. Aquí. Hay que buscar solución de problemas técnicos. Hay que buscar adaptar las tecnologías existentes a las necesidades específicas de la obra y elaborar productos ajustados a los requerimientos del cliente. Esa es una necesidad. Y nosotros tenemos que trabajar básicamente con esas 3 vertientes para solucionar los problemas técnicos. Y bueno, ¿dónde puedo encontrar estas soluciones? Bueno, en el propio cliente puede te apoyar en las soluciones. Los proveedores de materiales pueden te apoyar dependiendo del problema. Si tiene un problema con algún determinado material, te puede buscar con los propios proveedores otro tipo de material que puede solucionar ese problema. Y otro que yo considero muy importante son los colegas. Conversando con otra gente que puede ter pasado por los mismos problemas en su proyecto, en su obra. Conversando con gente más experiente, que ya la experiencia es súper fundamental para solucionar los problemas, ¿ya? Y como un punto importante también, ¿ya? Sería la revisión de informes técnicos, personal, así como libros, manuales, normas, publicaciones científicas y la discusión con académicos, que se puede hacerlo eso como en la fase final. Entonces eso sería como un paso a seguir para entender y intentar solucionar los problemas en los proyectos en construcción, ¿ya? Bueno, el método científico nos presenta una resolución de un problema basado en un flujograma, ya como algunos pasos a seguir. Ahí está en portugués, ya, pero creo que es súper simples entender lo que está escrito, ya. Entonces el primer paso sería la observación. Ese sería el primer paso, la observación de su proyecto, de una obra, de una investigación que está haciendo. Usted observa y encuentra algún problema, ¿ya? Si usted no encuentra una explicación inmediata, se formula un problema. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Hoy día vamos a intentar formular un problema, presentar cómo hacer la formulación de un problema. Entonces, para hacer la solución de un problema, nosotros
hacemos la colecta de datos, ¿ya? Informaciones relacionadas al problema, basado en lecturas de documentos, discusiones con clientes, discusiones con proveedores, hasta mismo con académicos, que sea, con colegas de trabajo. Se puede hacer, dependiendo de su metodología, si está haciendo una investigación, puede hacer encuestas, puede hacer otros tipos de observaciones, por fin, lo que parece más adecuado de acuerdo con su problema, ¿ya? A partir de eso, de la colecta de datos, de informaciones, se presenta una hipótesis, ¿ya? Que sería con una explicación provisoria para solucionar el problema. Entonces usted presenta una hipótesis. Y bueno, nosotros vamos a tener una clase exclusiva para hipótesis y objetivos. Y para que sepan, hipótesis es como una idea que se puede testar, ¿ya? Entonces, para testarla hay que hacer experimentos donde se presentan varios diseños experimentales, ¿ya? Y de acuerdo con sus investigaciones, ¿ya? A partir de los experimentos, genera nuevas observaciones, ¿ya? Nuevos resultados, genera nuevas observaciones, y nosotros tentamos responder la siguiente pregunta: ¿la hipótesis estaría correcta? Si sí, bueno, problema solucionado. Si no, se vuelve a la experiencia o se genera una nueva hipótesis, ¿ya? Pero bueno, si la hipótesis estaría correcta, se puede solucionar un problema o entonces generar nuevo problema y así empezar todo de nuevo. Entonces eso sería un círculo que podemos llamar, no sé si hay ese término aquí en Chile, en Brasil es un término común, como un círculo vicioso, ¿ya? Que sería como una ley de Murphy, ¿ya? ¿Cierto? Un problema puede generar nuevo problema. Pero ahí está. Esa sería como la idea de resolver los problemas y basado en el método científico, ya que nosotros vamos a trabajar punto a punto cada uno de esos problemas. Les presento un ejemplo. Yo tengo un proyecto en Brasil sobre mediciones de granizo, ¿ya? Creo que todos conocen la lluvia, las tempestades, las tormentas de granizo, pero en Brasil hay algunos granizos así, de esos tamaños en algunas regiones, y son esos granizos que nosotros queremos trabajar allá. Y yo tengo un proyecto y que me fue aprobado allá en Brasil, justo porque genera costos muy altos, ¿ya? Debido a seguros, por danificar autos, danificar plantaciones, casas. Bueno, entonces la idea es cómo hacer medición de esas piedras, de esos granizos, ¿ya? Hoy día ya se utiliza una placa de Plunavit, ¿ya? Es una placa de Plunavit con un papel, una hoja de aluminio, donde se hace marcaciones con los impactos generados por los granizos, ¿ya? Entonces aquí tengo una foto. Cada vez que hace una lluvia de granizo, hace algunas marcas, bueno, y donde nosotros hacemos la medición con una regla y sabemos los tamaños de la piedra de granizo en determinadas tormentas, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque nosotros queremos identificar los granizos destructivos, ¿ya? Bueno, ahora imagina hacer la medición de manera visual o hasta mismo con varios estudiantes, varios técnicos, varios investigadores haciendo la medición de varias placas, porque no se ocurre en un determinado punto la lluvia de granizo, pero en varios puntos, ¿ya? Y eso se hace una tarea muy ardua, muy difícil, incluso puede tener resultados subjetivos, ¿ya? Entonces lo que hizo, y eso yo hice una patente sobre eso, ¿ya? Fue desarrollar un instrumento, aquí está la figura que fue presentada en la patente, donde genera, es una caja con un micrófono dentro, básicamente eso, que genera impulsos de sonido y con eso pueden identificar los tamaños de los granizos, ¿ya? Y además de eso está acoplada a un reloj donde puedo saber cuándo se iniciaría la lluvia,
cuando se termina la lluvia, lo que con el otro equipamiento, con Deplunavit, no se puede medir. Entonces es un equipamiento más moderno, ya me solucionó un problema muy grande porque no se necesita hacer medición con regla, no tenemos resultados subjetivos, pero sí objetivos, ya. Pero hay otro problema que me fue generado. En este caso es un equipamiento mucho más caro y se necesita de personas capacitadas, especializadas, por ejemplo, para construirlo, para arreglarlo, ya para manutención. Igual se consume energía, ya se eleva los costos. Y bueno, son otros problemas que ahora tenemos que asumir otras hipótesis y ir trabajando para generar un buen producto. Bueno, ¿cómo funciona un proceso de investigación? ¿Ya? A partir de observar el problema, nos seleccionamos ese problema y planteamos, ¿ya? Para definir después una hipótesis y a partir de esa hipótesis definir los objetivos, ¿ya? Bueno, para eso, después de definir los objetivos, nosotros debemos escribir, decir por qué seleccionamos una solución, seleccionamos una determinada solución y para eso se hacen los argumentos, ya que nosotros vamos a ver hoy día. Y muchas veces nosotros en métodos científicos trabajamos basado en lo marco teórico, que vamos a tener una clase específica sobre eso, ¿ya? Presentamos la metodología, hacemos la selección de muestras, aplicamos las técnicas, hacemos una recompilación de los datos para por fin analizar los resultados. Entonces ese sería el proceso de investigación, ¿ya? De una manera muy general, y que la idea de la asignatura sería esa. ¿Ya? Y todo eso, ¿para qué? Para tentar solucionar un problema. Bueno, es importante entonces saber que desarrollar un proceso de investigación demanda tiempo y para eso se hace súper importante realizar un cronograma de un proyecto. ¿Ya? Aquí les presento un modelo de cronograma de un proyecto conocido como carta Gantt, ¿ya? O diagrama de Gantt, dependiendo de la fuente, de la manera que se escribe, ¿ya? Y aquí es súper importante porque se determina la realización de los objetivos específicos que nosotros vamos a ver en una clase, ¿ya? Que sería la solución, las actividades para solucionar cada uno, para alcanzar los objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, en verde, aquí tengo un objetivo específico, ¿ya? Y hago un cronograma de las actividades que tengo que hacer para solucionar, para alcanzar los resultados de los objetivos específicos en color verde. ¿Sí? ¿Aló? ¿Pregunta? ¿Aló? Yo escucho un perro. Por favor, apague el micrófono. ¿Ninguna pregunta? Ya. Por favor, apague el micrófono. Si no tiene pregunta, si tiene alguna pregunta, puede preguntar, no hay problema. Ya. El segundo objetivo está determinado aquí en la carta Gantt y el tercer objetivo específico presentado al final. Entonces es importante determinar las tareas, ¿ya? Y también el tiempo para solucionar, para hacer las actividades y tentar solucionar su problema. ¿Ya? Ese sería un cronograma de un proyecto y ahí va a depender de la necesidad del tiempo que tiene para realizar su proyecto. Por ejemplo, un proyecto de título, no sé, 4 meses, un semestre, ¿ya? O entonces si empezamos desde ahora tenemos un año, ¿ya? Pero la idea sería hacerlo en un semestre, ¿cierto?
Entonces, un proyecto de título tiene que planearlo, hacer un cronograma en un semestre para intentar resolver su problema, para alcanzar los resultados basados en su hipótesis. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de idea que ustedes pueden tener? Pueden buscar, disculpe, para solucionar un problema, para realizar un proyecto, para buscar la solución de su hipótesis. Bueno, las fuentes de ideas, les traigo algunas, ¿ya? El supervisor o director de la tesis en el caso de un proyecto de investigación, de un proyecto de título, incluso los compañeros de estudio, se puede buscar incluso los secretarios de departamento o de facultad, no sé, dependiendo de su problema, si tiene algún problema administrativo, ¿ya? Si tiene, puede sacar ideas para solucionar determinados problemas de un departamento, ¿ya? Yo tengo varias ideas. Un poquito, hace como poco más de un año y un mes que vivo en Talca y ya tengo varias ideas solo caminando aquí cerca, ¿ya? Servicios de la facultad también se pueden apoyar, te ayudar con ideas. Algunos departamentos especiales, el comité estudiantil, en el caso aquí está escrito como sindicato de estudiante, el jefe en su trabajo, o hasta mismo otro compañero de trabajo, la familia, amigos, lectores, tutores, diversos manuales existentes y diversos librotextos escritos por alumnos o otra tesis de título, tesis de magíster, por fin. Es decir, que hay un montón de fuentes de idea, ¿ya? Entonces me parece súper complicado como, por ejemplo, profesor, no tengo ninguna idea. Por ejemplo, para mi proyecto de título. Bueno, creo que hay un montón de gente que puede te ayudar y para eso hay que conversar, ya hay que buscar. La idea, si usted no tiene una idea en particular, hay que buscar ideas, ¿ya? Cada uno tiene su problema y si tiene alguna idea para solucionar un problema que está en su comunidad, en su región, sería súper bueno, ¿ya? Pero si no lo encuentra, hay gente que tiene problemas, que les puede ayudar, ¿ya? Yo, por ejemplo, el año pasado, en la clase del año pasado, le di una idea que sería, por ejemplo, este puente que tenemos aquí cerca en la 2 Norte, que se hace mucho taco cerca. Está súper claro que nosotros tenemos un problema en el horario de punta, ¿ya? Entonces, ese es un problema que se podría solucionar, por ejemplo, en el sector de construcción. ¿Cómo hacerlo? Hay que plantear ideas, ¿ya? Pero ese es un problema y a partir de ese problema podemos presentar una solución, presentar una hipótesis, no sé, alargar la puente, alargar la vía, cómo hacerlo, cómo hacer un proyecto de viabilidad, por fin. Es decir, hay un montón de ideas que se puede hacer, ¿ya? Bueno, y a partir de la propuesta de solución que nosotros tenemos para presentar una hipótesis, es necesario argumentar, es necesario presentar los argumentos que fundamenten nuestra hipótesis. ¿Y qué es un argumento? ¿Ya? ¿Cómo hacer una argumentación? ¿Qué es un argumento? Un argumento es una sentencia, una oración que nos nos presenta una razón para probar o demostrar una proposición, ¿ya? Es tentar convencer que lo se afirma o se niega. Entonces, para convencer, o sea, presentar fundamentos, nosotros argumentamos para presentar fundamentos de nuestra hipótesis, de nuestra solución de nuestro problema. Entonces, la argumentación sería ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión. Es intentar apoyar ciertas opiniones con razones, ¿ya? Y lo más importante es que para una misma solución puede tener varios argumentos. Entonces hay que entender, hay que conocer todos los argumentos posibles
incluso para que usted pueda justificar más aún su hipótesis, su propuesta. Por ejemplo, en esta figura nosotros tenemos una misma barra, no sé, como columnas, pero para uno el argumento es que son 4, ¿ya? Y para el otro que son 3. Los dos están correctos, ¿ya? Pero usted tiene que tener su propia argumentación para que en una discusión, por ejemplo, pueda justificar su hipótesis y su propuesta de trabajo. Bueno, ¿cuál es la composición de un argumento? La composición de un argumento se hace basado en algunos puntos y es importante que todos sepan distinguir, diferenciar entre premisas y conclusiones, ¿ya? Para que usted pueda entender, una premisa son afirmaciones mediante las cuales usted ofrece sus razones, y la conclusión sería la afirmación a favor de la cual usted está dando las razones. Entonces, para llegar a una conclusión, se hace necesario tener premisas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la figura anterior, el tipo que estaba diciendo el número 4, la premisa sería la visión que estaba teniendo de las 4 columnas, de las 4 barras que tenía, ¿ya? Y por eso llegó a la conclusión que eran 4. Mientras que el otro alcanzaba a ver 3, por eso su conclusión era que tenía 3, ¿ya? Entonces, cada uno desde su punto de vista. Lo otro que es súper importante, y eso incluso para tener un fundamento lógico, sería presentar sus ideas en una orden natural. Usted no puede salir de un punto, presentar otro punto, volver a un punto, presentar otro punto, volver al mismo punto, presentar un nuevo punto, sin tener una secuencia, una orden que pueda aparecer de un punto de vista adecuado, ya de un punto de vista, digamos, de captación en la cabeza, en la mente, que se parezca adecuado. Ya hay que tener mucho cuidado cuando for escribir su proyecto o sus textos para que la cosa tenga un orden, ¿ya? Lo otro, y eso es súper importante, es que usted tiene que partir de premisas consideradas fiables, confiables, ¿ya? Si no está seguro, por ejemplo, con relación a alguna fuente de datos, con alguna premisa, usted tiene que investigar si la premisa estaba correcta. Entonces, para llegar a un argumento de su hipótesis, usted presenta premisas para llegar a una conclusión. Y si usted no está seguro con relación a una premisa, usted tiene que investigar con relación a esta premisa. Ya hay que buscar fuentes, ya, documentos que son considerados fiables, por ejemplo, de organismos gubernamentales, organismos académicos, de instituciones académicas, de instituciones gubernamentales, son fuentes fiables, ¿ya? Yo, por ejemplo, yo soy revisor de varios artículos científicos, y cuando yo, por ejemplo, tomo un artículo científico y la fuente, la citación, por ejemplo, de Wikipedia, yo rechazo el artículo al tiro. Yo ni continúo leyendo el artículo, porque si está tomando como premisa una fuente de información mala, ¿ya? Se espera que el artículo no está adecuado para seguir su investigación, o su desarrollo del artículo no está adecuado, ¿ya? Entonces hay que tomar mucho cuidado, que tiene que partir de premisas fiables y a partir de datos de fuentes fiables, ¿ya? Lo otro sería usar el lenguaje de manera correcta, específico y definitivo. Es decir, evite términos generales, vagos y abstractos. Evite el lenguaje emotivo. Si no lo conviene, por ejemplo, un proyecto de título, no utilice lenguaje emotivo.
Y no caracterice su oponente en un caso de discusión. Si está en una discusión y presenta un argumento, lo correcto no sería caracterizar su oponente o hacerlo lo llamado ad hominem. Es decir, por ejemplo, usted está incorrecto porque usted es feo, ¿cierto? Eso no se puede hacer, ¿ya? Lo correcto sería hablar sobre el argumento del oponente, ¿ya? Pero no caracterizarlo. Y, por fin, usar términos consistentes. Y eso va a ocurrir a medida que va adquiriendo experiencia. Bueno, esos son volviendo un poquito, sería la composición de un argumento. Y ahora nosotros vamos a ver los distintos argumentos que hay. Y el primero son los argumentos mediante ejemplos, ¿ya? Sería utilizar ejemplos para argumentar su hipótesis, su propuesta de solución. Bueno, para utilizar un argumento mediante ejemplo, usted tiene que saber que esos ejemplos tienen que ser correctos, tienen que estar ciertos, tienen que ser ciertos. Porque si usted toma como premisa, si las premisas no pueden sustentarse, no hay argumento, ¿ya? Lo ideal sería buscar varios ejemplos, no uno solo. Un ejemplo simple puede ser usado como una ilustración, no como un ejemplo, y no puede generar ningún apoyo para su argumentación, ¿ya? Lo ideal sería que los ejemplos sean representativos, ¿ya? La generación se acerca de grandes conjuntos de casos de una muestra, ¿ya? Entonces, si usted está trabajando con un determinado asunto, que sea ejemplos sobre ese asunto, ¿ya? Lo ideal sería evaluar la información de trasfondo. Una información de trasfondo puede evaluar un conjunto de ejemplos, ¿ya? Y presentar, si posible, contraejemplos. Trate de pensar en contraejemplos cuando evalúe los argumentos de cualquier otra persona y aplique la misma regla a tus propios. Eso sería prepararse, ¿cierto? Entonces, presentar argumentos mediante ejemplos, esos serían los puntos más importantes para presentar esos argumentos mediante ejemplos. Un ejemplo de este tipo de argumento, les traigo aquí un ejemplo. En épocas pasadas, las mujeres se casaban muy jóvenes. Entonces, esa sería mi premisa, ¿ya? Que las mujeres se casaban muy jóvenes. Ahora vamos con los ejemplos. Julieta, en el libro Romeo y Julieta de Shakespeare, aún no tenía 14 años cuando casó. Ese es un ejemplo. En la Edad Media, la edad normal de matrimonio para las jóvenes judías era 13 años. Otro ejemplo. Y durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años o incluso más jóvenes. Más un ejemplo. Entonces aquí tenemos nuestra premisa y también tenemos varios argumentos como ejemplo, por ejemplo, basados en ejemplos, ¿ya? Y lo más importante, no tenemos un solo ejemplo, tenemos aquí más de uno, en el caso son 3, ¿ya? Y ahí tenemos el argumento por ejemplos. Lo otro tipo de argumentos serían los argumentos por analogía. Los argumentos por analogía, en vez de multiplicar los ejemplos para apoyar en una generación, discurren de un caso o ejemplo similar. Entonces, eso se diferencia de los argumentos por ejemplos, porque nosotros discutimos basado en un caso similar, ¿ya? Entonces, la premisa de un argumento por analogía formula una afirmación del ejemplo usado como analogía. Y la segunda premisa afirma que la segunda premisa es similar al ejemplo de la cual el argumento se extrae una conclusión. Entonces, un ejemplo sobre argumentos por analogía. Aquí está. La gente lleva su auto a arreglar
y revisar cada pocos meses sin registrar. Eso muchas veces, ¿cierto? ¿Por qué no prodigan los mismos cuidados a su propio cuerpo? O sea, yo estoy utilizando un argumento por analogía. Yo estoy haciendo la analogía que la gente arregla el auto sin registrar, pero nosotros concluimos que la gente, cuando tiene que hacer algún ejercicio o alguna actividad física, reclama porque tiene que hacerlo. ¿Ya? Entonces yo estoy utilizando una analogía como argumento para que la gente haga actividad física. El otro tipo de argumento serían los argumentos de autoridad. Si no podemos juzgar a partir de la propia experiencia, entonces recurrimos a los argumentos de autoridad. Los criterios de un buen argumento de autoridad deben considerar fuentes que pueden ser citadas, tienen que estar bien informadas y ser imparciales. Se debe comprobar el origen de las fuentes. El argumento de autoridad sería el principal argumento que nosotros utilizamos en el método científico, ya que nosotros vamos a tener una clase llamada Marco Teórico y Estado del Arte, ya. Y sería el principal argumento que nosotros utilizamos para los proyectos de tesis, para los proyectos de título, para los proyectos de magíster, proyectos de grado, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos el ejemplo abajo, en un ejemplo súper general, la cultura se refiere a el conjunto de normas, de valores y formas de pensar que caracteriza el comportamiento del personal en todos los niveles de la empresa, así como la propia presentación de la imagen. Y aquí tenemos la primera citación. Eso significa, nosotros vamos a trabajar sobre eso después, más adelante, pero significa que esta oración, entre comillas, fue descrita en Pumpi en 1988. Tenemos una autoridad que dice eso, ¿ya? Y está citado aquí, en rojo, y después presentada la fuente de información abajo en las referencias, ¿ya? Ese sería un argumento de autoridad. La cultura es uno de los factores más importantes en el éxito de la innovación. Otro argumento de autoridad, Dickman, 2005. Little, 1985, identifica 3 elementos de una cultura organizacional que conduce a la innovación. Y ahí está otro argumento de autoridad donde se transcribe cada uno de los elementos para justificar, para argumentar la hipótesis, la premisa anterior. ¿Ya? Y como se puede observar, todas las referencias están citadas. Ya tengo otra citación aquí y una tercera citación abajo. Y eso significa que tengo fundamento, una base para la premisa que estoy tratando. Entonces eso sería el argumento de autoridad y sería el argumento que nosotros más trabajamos en proyectos de título o hasta mismo en proyectos de investigación, ¿ya? Nosotros vamos a tener una clase para cómo se hacen las referencias, cómo se hacen las citaciones, ¿ya? Pero antes de eso vamos a ver el método científico. El otro tipo de argumento sería los argumentos acerca de las causas, ¿ya? Que sería uno de los más utilizados, pero no muy, digamos, tiene que tomar mucho cuidado cuando for utilizar ese tipo de argumento, ¿ya? Entonces los argumentos acerca de las causas nos dicen que la prueba de una afirmación es la correlación entre dos acontecimientos, ¿ya? Hechos correlacionados debido al azar o comparten un hecho en común. Es decir, A es causa de B. Pero tenemos que tomar mucho cuidado. Como ejemplo, les traigo un cómic, creo que así que se llama en español, que se dice aquí, ¿ya? Por ejemplo,
ahí tenemos un pingüino que está diciendo lo siguiente. Está pensando lo siguiente. Pingüinos son negros y blancos. Algunos programas de televisión antiguos son negros y blancos. Por lo tanto, algunos pingüinos son programas de televisión antiguos. ¿Cierto? Entonces, cuando utilizamos un argumento acerca de la causa, se hace necesario hacer las preguntas. Ese argumento explica cómo la causa conduce al efecto, propone la conclusión, la causa más probable. Entonces el argumento de pingüino no está muy correcto. ¿Ya? Hay que tomar mucho cuidado cuando hacemos argumentos acerca de las causas. ¿Ya? Los otros argumentos deductivos son aquellos, los otros argumentos son los argumentos deductivos, que son aquellos en los cuales la verdad de sus premisas garantiza la verdad de sus conclusiones. ¿Ya? Estos son argumentos basados en inferencias y también en lógica. ¿Ya? Y son argumentos filosóficos que nos pueden generar, que nos pueden resultar en la, como puedo decir, en la base para la resolución de un problema. ¿Ya? Entonces son varios los argumentos deductivos. El primer argumento sería el argumento modus ponens, o entonces llamado también de modus ponendo ponens, ¿ya? Que describe que en latín, ¿ya? Significa modo que afirmando afirma, ¿ya? Modo ponendo ponens significa modo que afirmando afirma. Y es una regla de inferencia lógica, recordando que inferencia significa deducir, ¿ya? O sea, es decir, sacar una conclusión a partir de premisas o proposiciones. Entonces, aquí en este caso, la ecuación, digamos así, la formulación de modo pones, es decir, que si P, entonces Q es verdad. Si P es verdad, entonces tenemos que, siendo que esas dos oraciones, esas dos sentencias son las premisas y esa sentencia sería la conclusión. Para tentar quedar claro, un ejemplo. Si hoy es jueves, entonces tengo clases. Esa es una premisa. La primera premisa, la segunda premisa, hoy es jueves. Por lo tanto, hoy tengo clase. Entonces, esa aquí sería mi letra P. Si hoy es jueves, entonces tengo clase. Y clase sería mi Q. Hoy es jueves, segunda premisa, hoy tengo clase. Esa sería la regla de inferencia modus ponens, ¿ya? Para argumentos deductivos. Entonces llegamos a una conclusión basada en dos premisas. El otro modo, otro argumento deductivo, sería el modus tollens, que significa modo que negando niega, ¿ya? Es también una regla de referencia donde se presenta tres proposiciones, ¿ya? Siendo estas dos primeras la premisa y la tercera la conclusión. Si P, entonces Q, no tengo P, por lo tanto no tengo Q. Es eso. Si P, entonces Q, si no tengo P, por lo tanto no tengo Q. Disculpe, que Q en portugués es que. Entonces muchas veces ustedes van a me escuchar diciendo que, ¿ya? Que significa Q. Ya, disculpe. Un ejemplo, si como chocolate, no necesito comer cabritas. Marque necesita comer cabritas. Entonces, o sea, por lo tanto, Marque no necesita comer chocolate.
Aquí tenemos nuestra letra P, que sería, si como chocolate, no necesito comer cabritas. ¿Ya? Essa seria a minha primeira premissa. Minha segunda premissa, Mark necessita comer cabritas. Então, Mark não necessita comer chocolate. Aqui 3 pontitos, que seria mi por lo tanto. ¿Ya? Entonces, ese sería el modo Tollens. Aquí les traigo un otro cómic de dos ángeles conversando, filosofando sobre el modus ponens. Si hoy estoy vivo, entonces yo voy a guardar, apoyar, ayudar mi humano. Hoy estoy vivo, por lo tanto, yo voy a guardar mi humano, apoyar mi humano. No sé cuál es la traducción en español. ¿Ya? Ups. Y la segunda pregunta. Sí, pero ¿cuán bueno, cuánto bueno, no sé si está correcto decir así, você irá guardarlo? ¿Ya? Entonces aquí está nuestro argumento deductivo y aquí sería el chiste del cómic. Bueno, otro argumento deductivo que hay sería el silogismo hipotético, ¿ya? Que igual, otra regla de inferencia y lógica, siendo que esas dos premisas, esas dos primeras premisas, ¿ya? Y esa sería la conclusión. Si P condiciona a Q y Q condiciona a R, por lo tanto, si tengo P, me condiciona a R. Es eso, ¿ya? Como ejemplo, si dos rectas son perpendiculares, ¿cierto? Si dos rectas son perpendiculares, entonces se intersectan. Essa é uma premissa. A outra premissa seria: se duas rectas se intersectam, então não são paralelas. Por lo tanto, mi conclusión, si dos rectas son perpendiculares, entonces no son paralelas. Ese sería el silogismo hipotético. ¿Ya? Un ejemplo de silogismo hipotético. El otro sería silogismo disyuntivo, que también es una regla de inferencia y lógica, que son proposiciones que se enlazan por la letra O. ¿Ya? Entonces, si P es verdad y si Q es verdad, disculpe, si P es verdad o si Q es verdad, si no tengo P, que sería mi segunda premisa, por lo tanto, o sea, entonces tengo Q. ¿Ya? Como ejemplo, si dije que podía comer o beber, si los desea. ¿Ya? O sea, tengo P o Q, que sería comer, sería el P, disculpe, fiz muy lejos, y beber sería Q. Usted está comiendo, que sería mi segunda premisa. Por lo tanto, mi conclusión, no está bebiendo, no está tomando. ¿Ya? Ese sería el silogismo disyuntivo. Es así que se habla en la filosofía para crear los argumentos deductivos. Aquí está un otro cómic, ¿ya? Que está en portugués, pero es también un chistoso, muy chistoso, que está escrito: pienso, logo existo.
¿Qué crees? Aquí está, déjame anotar. Pienso, luego existo. ¿Qué cree usted de eso? Aquí, bueno, yo creo entonces que hay mucha gente que no existe, ¿cierto? Nosotros podemos sacar las conclusiones y hay que tomar mucho cuidado con este tipo de argumento. Por fin, los últimos argumentos deductivos sería el dilema constructivo, que sería otra regla de inferencia, que surge a partir de la condicional. Por lo tanto, tiene la letra O, ¿ya? Y se forma también en 3 niveles. Como usted puede observar, los argumentos deductivos se presentan en niveles y todos basados en por lo menos 2 premisas y una conclusión. Entonces, el dilema constructivo, si tengo P o Q, sería la primera premisa. La segunda premisa, si P me condiciona a R y si Q me condiciona a S, entonces tengo R o S. ¿Ya? Ese sería el dilema. Un ejemplo, tengo manzana o torta de postre. Tengo aquí mi P y tengo aquí, mi Q. ¿Ya? Si como manzana, tengo una alimentación saludable. Aquí tengo mi primer premisa, volviendo. Aquí tengo mi otra premisa, o sea, si como manzana, mi P, tengo una alimentación saludable. Y saludable sería mi R. Aquí sería mi otra premisa, esos dos, mi segunda premisa. Si como torta, tengo una alimentación calórica. O sea, mi Q me condiciona, que sería mi torta, me condiciona a una alimentación calórica, que sería mi S. Por lo tanto, tengo una alimentación saludable o calórica. ¿Ya? Yo tengo este dilema para solucionar. Yo tengo una manzana y una torta, por lo tanto tengo una manzana, tengo una alimentación saludable o calórica. ¿Por qué? Porque manzana es una alimentación saludable y torta es una alimentación calórica. Ese sería el dilema constructivo. El otro, para finalizar los argumentos deductivos, sería reductio ad absurdum, que significa reducir al absurdo, ¿ya? Que para probar P, se asume no P, y se prueba que si Q es falso, se concluye P, ¿ya? Este argumento se trabaja con contradicciones y se puede obtener su argumentación de una manera indirecta, ¿ya? Les traigo un ejemplo. No sé si todos alcanzan a leer, pero aquí está un ejemplo, digamos, muy bonito que ocurre casi todos los días, digamos, ¿ya? Y usted puede utilizar este reduction ad absurdum o reducir al absurdo para probar que el argumento no está correcto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a supor que algunos ingenieros, cientistas de computaciones dicen que diseñaron un programa de computador de ajedrez, creo que se dice así, un programa de ajedrez que no puede perder. Se gana de todos los oponentes. Es invencible, ¿ya? Es un programa invencible de ajedrez. Disculpe, ¿me puede decir si está correcto decir ajedrez? ¿Alguno de ustedes me puede decir en el chat si está correcto? Quiero saber si está bien. ¿Es así que se escribe?
¿Hay alguno de ustedes me escuchando? Y le vamos a ayudar Ajedrez. al profesor. Ajedrez. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Eso que quería decir. Ya, muchas gracias. Ajedrez. Entonces, diseñar un programa invencible, un programa de ajedrez invencible para computador. ¿Ya? Bueno, la primera proporción es que el programa puede ganar, vencer cualquier oponente, no importa quién sea, ¿cierto? La primera premisa, mira que hay un montón de premisas, y la primera premisa es que los juegos, las partidas de ajedrez, solo puede tener un vencedor, solo una persona puede ganar, ¿cierto? La segunda premisa es que programas de computadores, softwares, pueden ser ejecutados en varios computadores. La tercera premisa es que es posible, ejecutar un programa en un mismo computador. Disculpe, es posible ejecutar un mismo programa en al menos dos computadores, ¿cierto? Nosotros podemos instalar un programa, el mismo programa en varios computadores. Entonces, si instalamos, esa sería la cuarta premisa, si instalamos este programa de ajedrez, el mismo programa de ajedrez invencible, en dos computadores y ponerlo para jugar, ¿ya? Para hacer una partida de ajedrez al mismo tiempo entre ellos, ¿cierto? Ambos los computadores irán vencer, ¿cierto? Si el programa es invencible, ¿cómo va a alcanzar? ¿Cuál va a vencer? Si los dos son invencibles, los dos van a vencer. Pero en ajedrez solo tiene un vencedor. Y ahí llegamos a lo contradictorio, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestro argumento deductivo basado en reducir al absurdo, ¿ya? Sería como el tema de viaje de tiempo, ¿cierto? Si vuelvo a pasado y, por ejemplo, me mato, ¿cómo viajé el tiempo en el futuro? ¿Ya? Eso son los argumentos basados en reducir al absurdo, ¿ya? Bueno, ese sería el último argumento, que sería el argumento deductivo. Ahora, ¿cómo compor un ensayo basado en argumentos? Lo primero, lo que debemos hacer es siempre explorar la cuestión. Explore los argumentos sobre todos los aspectos de la cuestión. Por ejemplo, vamos a supor que usted ya tiene su tema de proyecto de título. Y bueno, ya tenga el tema asignado de proyecto de título. Después que lo tenga asignado el tema, no comienza a escribir argumentos ni a favor ni en contra. El autor del ensayo debe primero informarse sobre el tema en general. Después de suplirse de información, el autor debe comenzar a investigar sobre la posición que piensa defender. Ya usted tiene su problema. No llega con los argumentos. Piensa primero en cómo resolverlo basado en su propio conocimiento, en informaciones anteriores, ya para que pueda crear su propia solución y después los argumentos basados para sustentar esta solución. Bueno, investigue los argumentos a favor, siempre, ya a favor y contra su posición. Eso significa prepararse. Recuerda, su trabajo no es dar su opinión, pero sí defender una postura bien informada. ¿Ya? Eso sería, eso es lo más importante en compor un ensayo de argumentos. Bueno, como ejemplo les traigo un tema de ensayo, ¿ya? Un tema que a mí me pareció raro cuando llegué aquí en Chile, ¿ya? Que es un tema súper controverso, que pasa allá en Brasil también. Como ustedes saben, yo llegué en Chile aquí en 2019. Ya, yo tengo una posición
un poco, digamos, clara ya sobre ese tema, que sería los temas de las bolsas plásticas, y eso puede molestar un poco a la gente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tema del ensayo. El tema sería la prohibición de las bolsas plásticas. Aquí está. En el 3 de febrero, de los establecimientos comerciales, eso 3 de febrero del año pasado, los establecimientos comerciales dejaron de entregar bolsas plásticas por compras, combinando la primera etapa de implementación de la norma a 6 meses de su publicación en el diario oficial conocida como Chao Bolsas Plásticas. Entonces, ¿cuáles son los argumentos a favor? Son muchos, ¿ciertos? Uno de los objetivos principales que tiene la ley Chao Bolsas Plásticas es proteger los miles de kilómetros de costas que posee Chile. Podemos decir que, con orgullo, que Chile se transformó en el primer país de América Latina que prohibió la entrega de bolsas plásticas en el comercio. Asegura el director Guillermo González Caballero, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Ese sería el argumento principal a favor. ¿Cuál sería el argumento contra? Argumento contra. Pero es necesario prohibir para reducir el uso de plástico. En Alemania, por ejemplo, las bolsas plásticas tienen un costo extra en el comercio, pero no existe una prohibición. Entonces, la pregunta sería, ¿es justo prohibir a tiro la bolsa? ¿No sería lo correcto hacerlo como una acción educativa? ¿Ya? Eso, por ejemplo, lo que se hace en Brasil, se cobra un poquito más, se cobra por la bolsa, ¿ya? Y la gente piensa un poquito antes de utilizarla, y nosotros allá también llevamos nuestra propia bolsa. Micrófono. Aló, ahora sí. No sé, ahí sí se escucha, profe. Ah, disculpa. ¿Hace cuánto tiempo que no me escuchan? De las 9 de la mañana. No, broma, como hace 2 minutos. Ah, ya. Ok. Ya. Entonces, yo voy a volver con ese tema de composición de ensayo del ejemplo. Yo estaba hablando de las bolsas plásticas, ya, como un tema de ensayo sobre el tema de la prohibición de bolsas plásticas, ya, y les presento un argumento a favor, que sería el tema de protección ambiental y protección a la costa de Chile, ya. Y el argumento contra no sería, bueno, nosotros sabemos, pero es necesario prohibir, no sería mejor educar, ¿ya? Y aquí les presento como ejemplo, como argumento de ejemplo, lo que pasó en Alemania, y estaba diciendo que se pasa lo mismo en Brasil, ¿ya? Y bueno, siempre cuestione y siempre hay que se preparar para defender las premisas de cada argumento. Por ejemplo, este argumento de, 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 que se debe prohibir las bolsas plásticas, se puede decir, no sé, que aquí se utiliza mucha bolsa plástica en la costa, en las playas, y por eso se debe prohibir, o por ser justo un tema cultural, ¿ya? Allá en Brasil hay regiones que se prohibieron sí o sí, hay otras regiones que no prohibieron, es un tema regional allá, no es un tema país, pero es un tema regional, ¿ya? Y eso se basa principalmente en la cultura de uso de bolsas plásticas. Eso es un tema que usted tiene que tener en cuenta, tomar en cuenta cuando for justificar y defender sus premisas y sus argumentos. Y bueno, cuando las premisas de un argumento son discutibles, usted tiene que examinar también los argumentos que hay en su favor y, claro, contras, ¿ya?
Por ejemplo, usando analogías, en el caso de argumentos contra a la prohibición, ya que la colilla de cigarrillos contamina los océanos tanto cuanto las bolsas plásticas, tal cual las bolsas plásticas, y ni así tenemos la prohibición de los cigarrillos, pero una acción educativa. ¿No sería lo más correcto hacer lo mismo con las bolsas plásticas? Eso usando analogías, un argumento con analogía. Incluso la colilla de cigarrillo hasta 2018 era lo que se más encontraba en los océanos, no las bolsas plásticas, pero la colilla de cigarrillo, en términos de masa, de toneladas, ¿ya? Un otro ejemplo sería usando el silogismo hipotético. Las bolsas biodegradables hechas con energía renovable no contaminan el medio ambiente y son muy parecidas con las bolsas plásticas con un costo un poco más alto. Por lo tanto, las bolsas biodegradables pueden ser una alternativa a las bolsas plásticas si tuviera, por ejemplo, un incentivo fiscal. Ya eso sería usando silogismo hipotético. ¿Ya? Miren que tenemos dos hipótesis. Las bolsas biodegradables son parecidas con las bolsas plásticas y por lo tanto se podría utilizar. ¿Ya? Bueno, ese sería una composición de un ensayo basado en argumentos. ¿Ya? Y lo otro, continuando, sería reconsiderar los argumentos y siempre revisar las argumentaciones tomando la manera que lo hizo, ¿ya? Bueno, usted puede tener que tratar con diversas y diferentes conclusiones, también conclusiones opuestas, antes que encuentre una opinión que pueda ser defendida con argumentos fuertes. Luego, por ejemplo, ya, la prohibición es un primer paso para el uso consciente de nuevos materiales considerados ecológicos. Igual, el uso de las bolsas biodegradables se puede ser una alternativa a las tiendas, con debido costo adicional para solucionar los problemas de la falta de bolsas plásticas o de otros materiales. Entonces aquí llegamos, basado en los argumentos que teníamos, llegamos a una conclusión que podría ser factible, ¿ya? Incluso hay algunas tiendas, eso podría ser a regiones más lejas de la costa, ¿ya? Podría ser hecho. Y creo que algunas tiendas aquí en Talca, por ejemplo, ya tienen las bolsas biodegradables, sale escrito, muchas veces sale escrito que estas bolsas son biodegradables. Y ahí está nuestro argumento para, por ejemplo, para querer la vuelta de la bolsa plástica o que sea, ¿ya? O hasta mismo para que haga la prohibición de las bolsas plásticas. Entonces, un resumen de composición de ensayo basado en argumentos, explique el problema, formule la propuesta o la afirmación, desarrolle sus argumentos, examine objeciones y examine las alternativas. ¿Ya? Eso sería un ensayo, ¿ya? Como realizar un ensayo basado en argumentos y les voy a pedir como actividad hacer lo mismo hoy día, ¿ya? Después hablamos un poquito más sobre eso. Algunos ejemplos de textos argumentativos son los artículos de opinión, son los ensayos como nosotros describimos, textos científicos, presentan argumentos principalmente los de autoridad, conforme ya discutimos, algunos discursos editoriales, escritos filosóficos y publicidad. Ya les presento aquí un medicamento que hay en Brasil para que los niños coman. Antiguamente los niños que no querían comer tomaban lo que llamamos de biotónico Fontoura, que sería como una medicina con una cucharada de este líquido, de este medicamento, nosotros tomábamos y nos daba hambre. Y yo tomé eso cuando era niño y después de muchos años yo descubrí que tenía como 30% de alcohol, de grado de alcohol. Entonces ahí sabíamos por qué nos resultaba en hambre, ¿cierto? Y eso lo tomaba cuando era niño y se vendía en la farmacia allá. Entonces lo que está escrito en portugués, que belleza que resultaba en belleza y fuerza, ¿ya? Belleza y fuerza. La mujer bonita y el hombre fuerte forman un par perfecto
que toda la gente admira en la calle, en las fiestas, en las playas o en cualquier parte. No hay belleza y ni fuerza sin salud. Y por lo tanto no hay salud sin biotónico Fontoura. O sea, nos concluimos que para tener belleza y fuerza se hace necesario biotónico Fontoura. Aquí tenemos un ejemplo de una publicidad antigua, muy antigua, eso es muy década de 60, 1960 más o menos, ¿ya? De biotónico Fontoura allá en Brasil, ¿ya? Entonces, al final, el argumento deductivo, ya que fue utilizado en esta publicidad, no hay belleza, no hay fuerza sin salud. Y no hay salud sin biotónico Fontoura. Por lo tanto, no está escrito, pero nosotros podemos concluir que no hay belleza ni fuerza sin biotónico Fontoura. ¿Ya? Este es un argumento hecho en publicidad, un argumento deductivo. ¿Ya? Bueno, ahora para que sepan más o menos cómo funciona el texto argumentativo, cómo se escribe más o menos una tesis y las etapas que nosotros vamos a trabajar en esta asignatura también, ¿ya? La primera etapa sería escribir la introducción, que sería la presentación del tema, la postura de la escrita, cómo va a se decurrir el texto, la narración de hechos, ¿ya? Y la presentación de citas textuales presentando algunos argumentos que se puede fundamentar su propuesta de solución. Por fin no. Enseguida, la presentación de la tesis, o sea, idea a demostrar o convencer, ya, que se va a resultar en la solución del problema presentado en la introducción. Después viene la argumentación, o sea, las razones para validar la tesis, y eso hecho por analogías, por autoridad, por datos, por cifras, conforme su tema, de acuerdo con la manera que usted va a desarrollar su tesis, ¿ya? Y por fin presentar la conclusión, ¿ya? Reitera la tesis, recapitula la tesis, las ideas principales, disculpa, resalta las consecuencias, propone plan y señala pendiente reflexión. Entonces, ese sería el trabajo que vamos a hacer en esta asignatura, ¿ya? Al final, cuando for presentar el póster, conforme nosotros ya conversamos en la clase anterior, lo que nosotros vamos a buscar será esas 4 etapas, ¿ya? Aquí, para que sepan, les traigo un ejemplo, para finalizar esta clase, les traigo un ejemplo de etapas de texto argumentativo del proyecto que tengo de Granizo. Yo intenté hacer la traducción, pero puede estar un poquito mal. Entonces ya adelanto las disculpas, ¿ya? Pero el proyecto del medidor de granizo, le presento el problema. Los eventos de granizo son un efecto atmosférico extremo que ocurre en todo el mundo y que pueden causar diversos daños a plantas, plantaciones, animales y construcciones, como la figura que les mostré. En Brasil, la mayor ocurrencia de este tipo de tormenta ocurre en la región sur del país, afectando diversas familias, principalmente en el área rural. ¿Ya? Esa sería la introducción. La tesis. Que está muy mal de ver. Espero que todos alcancen a ver. Hay varios elementos de la naturaleza que pueden estar asociados a la variabilidad espacial, temporal y de intensidad en la ocurrencia de granizo, pero aún sin identificación de las cuales son y cuál es el papel que cada uno tiene, lo que impide que los servicios de previsión o pronóstico de predicción, disculpe, está mal escrito, predicción de tiempo y pronóstico de tiempo, ofrecen cualquier servicio mínimamente confiable para la ocurrencia de este tipo de fenómeno, de evento. O sea, como no hay datos sobre eso, no se puede prever. ¿Eso qué quiero decir? Entonces, debido a la importancia del conocimiento y profundidad del granizo, este proyecto propone el desarrollo de medidor automatizado de lluvias de granizo utilizando micrófonos y sensores de lluvia.
Entonces, ese sería el proyecto, sería mi propuesta de solucionar el problema anterior sobre la falta de datos. Y les presento otro problema también, que si actualmente la medición de granizo se realiza a partir de redes de observación con placas de detección, los llamados EUPEDs, que son hechas con Plunavit. Entonces, aquí presento la argumentación, que el uso de equipo proporciona información limitada, como el tamaño de piedras y granizo, los EUPEDs, ¿ya? Y el tamaño puede ser subjetivos, variando la medida de la lectura de persona por persona. Aquí tengo dos premisas. Son baratos, pero la información es limitada. Y el otro que sería que las informaciones que tenemos son subjetivas. ¿Ya? Entonces, lo que estamos proponiendo, sería un dispositivo informatizado, automático, que suple essa falta de informação objetiva e representa os princípios físicos que utilizam para fazer essa medição. E aqui tenho os gráficos, ele apresenta como argumento os gráficos realizado em um artículo científico, onde se foi possível fazer a medição, já, de acordo com distintos níveis de volume, digamos. Eso hecho en laboratorio, ¿ya? Lo cual se puede identificar los tamaños de las piedras. Entonces tengo tamaño chiquitito, chico, mediano y lo grande, ¿ya? Y ahí podemos hacer distinción por rango de medición, ¿ya? Y aquí tengo un otro experimento donde hizo la distancia del micrófono con relación al impacto, y el micrófono se podía llegar hasta 40 centímetros del impacto para hacer la medición. Entonces le presento como argumento de autoridad datos y cifras, ¿ya? Que resultaron en la aprobación del proyecto. Y aquí está mi conclusión, diciendo que el prototipo sirve muy bien y puede alcanzar buenos resultados de acuerdo con los argumentos descritos. Entonces sería esa es la clase de hoy, ¿ya? Esa clase, para que sepan, déjame ver si hay alguna pregunta. Creo que hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Entonces, para que sepan, la clase ya está disponible en la pestaña, ya está disponible en LMS para descargar esta misma clase, ¿ya? Yo vi que hay foros. Y además de eso, conforme yo había dicho, yo les voy a pedir una actividad que ya está disponible aquí en tarea, ¿ya? No sé si todos alcanzan a ver, espero que sí. En tareas, en la pestaña Trabajos y Tareas, hay una actividad que estará disponible para mí, para que puedan responder hasta 16 de abril, o sea, hasta martes próximo, ¿ya? Entonces, es una actividad muy simple, no necesita de Word, nada. Usted va a hacerlo aquí mismo en la pantalla, ¿ya? Y la actividad es la siguiente. Haga la descripción de un problema, ¿ya? Cualquier problema que te encuentres, no necesita ser del sector de la construcción. Por ejemplo, en el año pasado, había gente que presentó el problema. Ya, mira, los que después tienen problema a acceder al LMS, por favor me envíen un correo, ¿ya? Por correo el nombre completo y el root, ¿ya? Que ahí yo veo cómo agregar. Y el correo institucional, ¿ya? Que ahí lo veo cómo agregar al LMS, ¿ya?
Pero lo ideal sería hacerlo ustedes, no sé, porque si todos ya están matriculados o no. Ya no sé cómo funciona ese tema. Lo ideal sería incluso pedir a la secretaria que pueda hacer eso. Pero me envíen por correo los que no tienen el nombre completo, root y correo institucional, para que pueda ver cómo agregarlo. ¿Ya? Hágalo lo más rápido posible para que pueda agregarlo lo más rápido posible. Pero volviendo a la idea de la actividad. La idea de la actividad es realizar una descripción de un problema, cualquier que sea. Por ejemplo, el año pasado, un grupo de estudiantes presentó un problema de los perros, de la alta cantidad de perros en la calle. ¿Ya? Lo encontraron un problema. O perros sin castración, para castración de perros de la calle. ¿Ya? Entonces, el problema que quieran. A principio, nosotros vamos a trabajar con cualquier problema. Y hoy día hay varios problemas, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, yo estoy hoy día en la universidad porque tengo problemas de conexión en la casa. Por eso estoy en la universidad dando esta clase hoy. Entonces, cualquier problema que sea, ¿ya? Ustedes van a describir, cada uno de ustedes de manera individual, van a escribir un problema con su propia palabra, un problema, haga una descripción sencilla, ¿ya? El problema de la alta cantidad de perros en la calle, porque tenemos muchos perros en la calle que atacan a la gente, no sé, cualquier problema que sea. Haga presente el problema y una justificación de este problema, porque es un problema para ti, ¿ya? Y presente una solución, ¿ya? No sé, crear un programa de adopción, adoptar perro de calle, o que la municipalidad pueda crear un centro de apoyo, no sé, un centro de recepción de perros de la calle, no sé, cualquier cosa que sea que lo encuentre bien, ¿ya? Y entonces la idea sería eso, presente un problema, presente la solución del problema y presente también como un tercer punto o argumento para que llegue a, a la solución del problema. Y como argumento, usted puede utilizar argumento por analogía, argumento mediante ejemplo, autoridad, deductivo, ¿ya? Pero escriba eso, ¿ya? No sé, por ejemplo, este tema de perro de la calle, un problema, solución, crear un programa de adopción, para adoptar esos perros. Como argumento, yo puedo decir que como ejemplo, un argumento como ejemplo, la gente gusta animales, la gente trata bien los animales en la calle, la gente, no sé, usted habla de perros, usa gatos como ejemplos, puede utilizar que, no sé, como quiera, ¿ya? Ahí usted tiene que pensar, ¿ya? Pero quiero que lo haga eso de manera, digamos, no muy largo, ¿ya? Son 3 puntos que tiene que escribir. Primer punto, identificación del problema. 2 puntos, el problema que tenemos es ese, pum. El problema que tengo sería los perros en la calle porque eso. Dale un enter, un espacio, un nuevo párrafo. Y, propuesta de solución. La propuesta de solución es crear un centro de recepción o un programa para adopción de animales, de perros. Punto. Argumento. El argumento que utilicé es un argumento mediante ejemplo. Disculpe, argumento, ahí pone los argumentos. Punto. Este es un argumento mediante ejemplos, o argumentos mediante analogía, por analogía, o argumento por autoridad, o argumento por deductivos, ¿ya? Entonces sería ese. Y esto, yo tengo aquí inscritos, son 36 participantes, ¿ya? Y no sé si todos pueden ver. Ups, déjame volver. Ustedes van a ver aquí
Déjame cambiar mi rol como estudiante. Si usted puede observar, va a ser texto en línea, entonces usted va a escribir algo, identificación del problema. Presento aquí, el problema es, como quiera. Otro punto, propuesta de solución. La propuesta de solución es, dale continuidad, argumentación. Si, no sé, si los perros tienen casa y si la gente tiene perro, la gente de perro son contentas, son más contentas, van a querer adoptar, no sé. Aquí utilizar los argumentos, ya, ejemplo, deductivos, como quiera, y al final escribir. Abajo, fue utilizado argumentos mediante ejemplo, ya, o argumentos por analogía, o argumentos deductivos, o argumentos por autoridad, todo lo que vimos en clase, ya. Entonces son como 3 párrafos, ya, 3 párrafos, 3 líneas más o menos, ya, no mucha cosa, 3 líneas cada, claro, y al final escribir el tipo de argumento que usted utilizó, ya. Y usted tiene como 4 días, les voy a pedir, porque tiene ese feriado, pero para que puedan también descansar un poco, para que hagan eso. La idea sería continuar desde la clase hoy, tiene como más o menos media hora para escribir, ya. Y que me puedan subir eso hasta martes 16 para que en el día jueves de la próxima semana nosotros podemos conversar, dar continuidad a los otros temas. Y ahí veo si los resultados fueron alcanzados o no. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? No, profe. Ya. Entonces eso, para que sepan, yo voy a subir la clase en el MS, este video, que estamos grabando. Yo voy a parar la grabación así que finalizar la clase. Yo voy a subir a la clase al LMS. Déjame ver, no recuerdo muy bien. Me pregunta si hasta 16, disculpe, hasta 14, martes. Mi pregunta Profe, si es hasta 16, en la realidad es hasta 14, disculpe, hasta 14 martes, ¿ya? Porque 16 sería la clase y quiero ver eso antes, ¿ya? Yo estoy pidiendo hasta martes, hasta medianoche, hasta las 12 de la noche de martes, pero puedo hacerlo como hasta las 18, ¿ya? Yo voy a cambiar eso. Yo voy a cambiar hasta las 18 para que puedan tener un poco más de tiempo. Y ahí, entonces, en miércoles yo hago un análisis de la respuesta para que en jueves tenga por lo menos la clasificación, ¿Cadê? ¿Cuál era su Los correo, resultados. profe? ¿Cómo? ¿Cuál era su correo electrónico? Ya, yo voy a escribir ahí. Está en la primera diapositiva, ¿ya? Ya bueno, usted no debe tener acceso al LMS, pero estaba en la diapositiva. Ahí está, en el chat está mi correo para que todos tengan también, ¿ya? Daniela me pregunta si usamos solo un tipo de argumentación. Mira, Daniela, si quiere utilizar más, utilice, no hay problema, pero yo espero por lo menos uno, ¿ya? No hay ningún problema. Haga lo más simple posible hasta para que pueda ver todos en lo más rápido posible, digamos, ya hasta que pueda corregir todos los trabajos, visualizar todos los trabajos lo más antes de la clase, ya. Entonces, por lo menos una,
una argumentación se debe utilizar. Pero se puede utilizar más de una, ¿ya? Incluso en una discusión sería bueno tener mucho más de una, ¿ya? Porque se fundamenta mucho más su propuesta de solución, ¿ya? Entonces sería esta la clase. Para que sepan, yo voy a parar la grabación y lo ideal, yo voy a quedarme aquí hasta las 10:30, que sería la hora de la clase, para que puedan iniciar la tarea si quieren, si desean, pueden iniciar la tarea y yo voy a estar disponible para ustedes, exclusivamente para ustedes, hasta las 10:30, ¿ya? Entonces yo voy a quedarme aquí esperando, conectado en esta sala virtual, digamos, para que puedan me preguntar si quieren, ¿ya? Para tener cualquier duda, si tienen cualquier duda me pueden preguntar. Pero la clase ya está disponible en el LMS. La clase, y al final yo voy a poner también el video de esta clase que estamos grabando, ¿ya? ¿Alguna consulta? Ya, yo voy a parar la grabación, ¿ya? Disculpe, me apagó el micrófono. Yo decía que estaba deteniendo la grabación. Entonces la grabación ahora no está más grabando. Entonces yo voy, no sé si me escucharon, ¿ya? Me parece que me apagaron el micrófono. Yo voy a quedarme aquí hasta las 10:30 para consultas, ¿ya? Y después de las 10:30 yo finalizo la reunión, la clase, y ahí les pido que por favor que salgan de la clase para que la grabación me pueda estar disponible, porque si alguno de ustedes se queda en la clase, la grabación no queda disponible para mí, por lo menos es lo que parece, para descargar, ¿ya? Entonces eso, yo voy a quedarme aquí y cualquier duda me pueden consultar, y los que no tienen acceso al LMS, déjame dejar de compartir la pantalla, a los que no tienen acceso al LMS me pueden enviar un correo para que puedan agregarlo de manera manual, ¿ya? Eso, yo voy a apagar mi micrófono por mientras.